Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en tu programa de Lista la Entrevista. Pues les dejamos ahí hace unos minutitos que ya estábamos aquí listos. Ustedes saben que las cuestiones técnicas a veces no salen como nosotros lo esperábamos, sobre todo cuando estamos en vivo. Pero ha llegado el momento de esta entrevista que les hemos estado anunciando desde la semana pasada. Y para mí es un gusto poder platicar con el doctor Rafael Villa, que está desde Morelos, nos vino a acompañar aquí a la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Entonces, imagínense todo el trayecto que tuvo que realizar para estar aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, por favor, yo feliz, feliz de estar aquí, por supuesto. Pues crecí yo en esta zona como uno de los tantos feligreses de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, nada más que bueno, ahora decidí cambiar de residencia, pero eso es todo. Ah, muy bien. Mi corazón está aquí. Ah, perfecto, eso es lo importante. Pues hemos... He realizado esta entrevista, pues con mucho gusto, nos conocimos hace un año, justamente estaba yo recordando esa parte, él estaba en ya las últimas etapas de este libro, del cual ustedes podían ver ahí en la publicación, pues dirán ustedes, ¿qué será esa imagen que se ve ahí? Pues hoy justamente lo vamos a hablar, pero para ello me gustaría un poquito ir conociendo a Rafael. Claro. En este aspecto, conocerlo un poquito. Nos decías que tú vivías aquí dentro de la Arquidiócesis, pero primero cuéntanos tú, porque tú sabes más de tu vida. Cuento yo. Bueno, yo nací en realidad en la Ciudad de México, pero no crecí en ella. Era muy niño cuando mis papás pues cambiaron a la familia al Estado de México, a la zona de Atizapán, en la colonia de México Nuevo, precisamente. Y entonces realmente es ahí donde crecí, donde estudié mi primaria solamente. Yo no estuve en el kinder todavía. ¿Sí? Y al final de la primaria fue cuando pues tomé la decisión de entrar al seminario menor. Estuve en el seminario menor un tiempo y después de ese tiempo, bueno, pues me salí. Fueron 4 años realmente, no fue poco tiempo. Y seguí mi vida como cualquier joven de ese tiempo, estoy hablando de los 70s. Estudié mi carrera universitaria, empecé a trabajar, me casé, por aquí está mi esposa ahorita también. Estuve trabajando mucho tiempo, mi vida ha sido fundamentalmente como profesor, mi vida profesional. Estudié la carrera de psicología, después una maestría, doctorado. Todo gira en realidad alrededor de la psicología y la educación. Entonces, aparentemente, pues bueno, pues de una manera muy directa en actividades religiosas formales no estaba. Yo estaba en mi vida profesional como psicólogo. Sí. Y eso, fíjate que justamente es algo que me llamaba mucho la atención, porque apenas hace como 2 años dentro de la Arquidiócesis se empieza a retomar esta parte de incorporar a los psicólogos, ¿no? Y a veces vemos que dicen, psicólogo católico, ¿no? O psicólogo no sé qué. Y eso me causa mucha curiosidad, como si fueran de diferentes categorías o diferentes presentaciones, ¿no? Pero, y es algo que me gustaría también preguntarte a ti, ¿no? Ahorita nos decías que pues estuviste en el seminario menor y que llevas esta parte académica, ¿no? De forma laboral. ¿Qué descubres? Porque ahorita los que nos siguen en esta transmisión, muchos ya no les toca conocer el seminario menor. Ajá. Ya nada más está el seminario mayor, digámoslo, así. Pero ¿qué descubres? Porque una riqueza era también tenerlo. Entonces, platícanos cómo fue tu experiencia dentro de él. Desde el seminario. Ajá. Fue muy buena, muy, muy buena. Fíjate que, no saben, te lo digo por mí, estamos en comunicación, estamos en contacto frecuente, un grupo de amigos exalumnos del seminario, casi todos casados, algunos presbíteros, y veo que coincidimos en maravillosos recuerdos, una gran gratitud por todo lo que el seminario nos dio, y también reconociendo que aprendimos mucho, que nos dejó un sello, finalmente nos deja una manera de ser. Los años que estuve en él fueron los de cualquier joven, o sea, con juegos, con deportes, con estudio, con disciplina, con una que otra travesura también, claro, todo a la vez. Entonces fueron años muy bonitos, de verdad,
maravillosas. La vida va cambiando, ¿no? Me encanta esta parte que mencionas de que se van reuniendo las generaciones, porque al final es una etapa de la vida, ¿no? Así es. Y aunque cada quien va tomando distintos caminos, el coincidir, creo que aquella vez que nos vimos hace un año eran varios de la generación, si mal no recuerdo, había unos Sí, que otros. sí, sí. Y siempre existe esa parte de, pues no complicidad, sino fraternidad, creo que es la palabra correcta. Así es. ¿No? Entonces yo lo observaba, digo, yo no los conocía, creo que nada más a uno, lo mencionaremos más adelante, pero veían en ustedes esa fraternidad, bastante. Así es. Yo creo que percibiste lo correcto porque efectivamente sí la sentimos. Es decir, estamos en contacto frecuente, estamos comunicando frecuentemente, pero cada que nos comunicamos o cada que nos vemos, pues es un afecto como de hermanos, realmente. Entonces, pues para nosotros ahorita forma parte de esa riqueza que forma parte de la felicidad de la vida de los seres humanos. Hago un pequeño paréntesis aquí. Entonces, muchos aprendizajes que me ha dejado la psicología, uno de ellos es acerca de cuáles son algunos de los factores que hacen que la gente sea feliz. Y uno de ellos es precisamente las amistades que tienes. Y cuando nuestras amistades se refieren a esos 4 años que vivimos una vida tan especial, porque es una vida muy distinta a la de cualquier otro joven finalmente. Claro, sí. O sea, tiene su parte común que es los juegos, los deportes, pero finalmente el hecho de vivir una vida en comunidad, enfocada en cierto sentido o hasta cierto grado en espiritualidad también, y digo cierto grado porque finalmente era seminario menor. Es un poco distinto, entiendo, del seminario mayor. Es un poco más vida de jóvenes, con tal vez un poquito menos de espiritualidad que el seminario mayor. Así es como yo lo entiendo. Sin duda, y van creciendo. Me ha tocado estar dentro del seminario y algo que escucho constantemente y algo que comparto también con ellos es, no sabemos si vayan a terminar de presbíteros, que ponemos en oración que así sea, pero si no, que sean buenos hombres de Dios, ¿no? Y al final eso es lo que es parte de crecer y de esa etapa. Así es. Fíjate que esto que mencionas ahorita fue una de las primeras decisiones del fundador de la diócesis, nuestro primer obispo, cuando él crea, me refiero a Fray Felipe de Jesús Cueto. Cuando él crea el seminario, empieza a recibir a muchos jóvenes y empieza a notarse rápidamente que podría ser que algunos de esos jóvenes no llegaran realmente al sacerdocio, y empieza a recibir comentarios acerca de, bueno, pero ¿para qué recibirlos? Y su primera respuesta es, si no llegan a ser sacerdotes, serán buenos cristianos, y en ese sentido estamos cumpliendo nuestra misión también. Entonces, sí. Y se mantiene hasta ahora por lo que veo. Sí, seguimos con lo mismo. Qué bueno. Sí, eso es algo importante. Oye, te comentaba esta parte de la psicología, por la razón de que a veces se llega a, no sé si malentender o sobreentender, como que va una cosa separada, la fe y la psicología en caminos distintos, ¿no? ¿No te costó trabajo cuando tomaste la decisión primero de estudiarla y después dentro de tu proceso de formación profesional, llevarlo junto con tu fe? Porque al final tú viviste una etapa, pero era una decisión también de fe, de vocación. Sí me costó trabajo. Me costó trabajo la decisión de salirme. Es decir, la decisión de entrar como que fue como muy natural para mí. Muy, muy natural. Se fue dando como casi solita. Pero la decisión de salirme sí me costó mucho trabajo porque no sabía yo si estaba haciendo lo correcto. Y es muy difícil tener respuestas absolutas en un tema así. Claro, sí. Entonces sí me costó. Pero ya que estaba afuera, yo lo asumí completo. Es decir, ya no estoy en el seminario, estoy en mi preparatoria, me faltaba un año para terminar. Entonces termino mi preparatoria, en ese último año decido también estudiar la carrera de psicología. Ya tenía yo cierta atracción por la psicología, por uno de mis maestros en el seminario, que había estudiado psicología. Entonces ya tenía inclinación por ella, así que pues decidí estudiar esa carrera. Como cualquier otro joven, hice mi examen de admisión para la UNAM para ver si podía entrar. Entré sin ningún problema, lo cual me dejó un mensaje más, que es, tuve una buena preparación en el seminario, porque yo entré como, digamos, como externo, o sea, no
como la cuota de estudiantes que en la UNAM tenía casi asegurado su lugar, porque había estudiado en prepas de la UNAM. Sí. Yo había estado en una prepa aparte, Ajá. una particular. Digamos, eso sí. Ajá. Entonces, eso me dejó claro, saliste bien formado al seminario porque pudiste con el examen de admisión bien. Sin duda, me queda muy claro eso. Así es. Ay, qué maravilla, porque ahorita pensaba, ¿no? Me decías, me costó trabajo el tomar la decisión de salirme. ¿Cómo lo vivió tu familia? Uno, me toca mucho, escuchaba hace 2 o 3 semanas, que un seminarista fue a una comunidad, ¿no? Y una de las preguntas que le hacían es, ¿cómo lo viviste el proceso para desprenderte de tu familia, ¿no? Le preguntaban a él. Y entonces, sí, es parte de una separación. Y más a esa corta edad. Sí. ¿Cómo lo vivió tu familia? Primero al entrar y después, no, pues ya me regreso. Muy buena pregunta. Me encantaría que ellos pudieran expresarlo en este momento. Mis padres ya no viven hace muchos años. Entonces ya no puedo más que recurrir a mis recuerdos. Claro. Y lo que yo recuerdo es que cuando yo les dije que quería entrar al seminario, lo tomaron muy bien. Yo más bien diría que les dio gusto. Y me dieron todo el apoyo para hacerlo. No teníamos recursos, eso es una parte muy importante. Como tantos otros que entrábamos al seminario, Sí. no teníamos recursos. Entonces fue la parte tal vez complicada, pero se resuelve. Y se resuelve gracias a la buena voluntad de otras personas, finalmente. Entonces, la parte que yo más percibo fue esa. Y me parece como muy natural también que me hayan dado ese apoyo porque mi familia era católica. Mi familia, tanto por el lado de mi papá como de mi mamá, son del mismo pueblo en San Luis Potosí, en las cercanías con Zacatecas. Un pueblo muy cristiano, muy católico. Entonces ellos estaban formados de esa manera y entonces creo que por eso es que a ellos les gustó la idea. Sí. Durante el tiempo que estuve ahí me dieron apoyo y cuando decidí salirme, nunca recibí un reproche o algo por el estilo. Yo creo que no les hizo feliz la idea, pero me la respetaron. Es muy importante. Yo puedo ver que mi mamá estaba un poco triste, sobre todo ella. Pero nunca me dijo, oye, ¿qué te pasa? No, simplemente, bueno, decides salirte, bueno, pues ni modo. Y acá estás otra vez en la casa, o sea, me recibieron en la casa como había estado antes, como si nada, ¿no? Entonces, bueno, sí fue como primero un poco el desajuste de salirme de la familia para entrar al seminario y luego el ajuste otra vez de regresar a la familia e integrarme hasta cierto punto, ¿no? Ya no igual, ya era otra cosa porque ya estaba yo grande. Ya tenía 18 años, digo, no demasiado, pero ya. Pero ya. Era un joven grande. Sí, así ¿no? es. Así es. Híjole, y después, ¿cuántos años? ¿Todavía estás en la docencia? Me parece que ya no. Perdón, no te oí bien. ¿Todavía estás en la docencia? No, ya estoy jubilado. Ajá, esa o sea, parte me de- dediqué a la docencia Sí. 40 años, Sí, toda tu vida. toda mi vida. Así es. Así es. Y después de jubilas, generalmente cuando alguien se jubila, tiene como ciertos proyectos, ¿no? Ajá. ¿Cuáles eran los tuyos? Es una excelente pregunta. Efectivamente, yo me formé proyectos. Lo hice porque pues estaba consciente de que venía el tiempo de dejar la docencia, de dejar el trabajo, me refiero, que era en lo que estaba mi tiempo casi completo de la vida. Yo decía que era un profesor de tiempo repleto. Entonces yo sabía que era importante cuidar esa otra etapa para vivirla bien. Y entonces sí me definí proyectos. Uno de ellos fue la posibilidad de seguir en la docencia por horas. Es decir, trabajar como profesor porque tenía pues mucha experiencia en eso. Sí, claro. Aprovechando esa experiencia, pero sin la presión o la cantidad de trabajo de un profesor de tiempo completo, sino un poco más a elección, ¿no? Tenía también como posibilidad el proyecto de escribir. O sea, yo decidí no formar un solo proyecto, sino varios posibles. Entonces, el primero era la docencia por horas, el segundo era escribir. Tenía deseos de escribir, no tenía decidido exactamente qué, pero pensé que tenía pues como muchos elementos para podía escribir algún libro acerca de educación, acerca de psicología, o acerca de otros temas.
Sí. y ganaron los otros temas. Exacto, es lo que te iba a decir. Bueno, al final, pues uno podría decir, tomo el tema para abordar en el que pues más experiencia he tenido, no sé, una situación que te haya llamado la atención y quisieras enfatizar, o no había tanta información y quisiera rescatar esto. O sea, como que podría existir esta posibilidad. Sin embargo, optas por esa descartarla, definitivamente, y empiezas a crear tu primer libro. A veces, no, yo creo que no a todos se les da. Te voy a decir de manera muy personal, me gusta a mí escribir, ¿no? Y entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo empezar, no? ¿Cómo empezar? Más allá del tema, ¿cómo voy a empezar el libro? ¿Cómo decides tú elegir ese tema y empezar a escribir? ¿Te acuerdas ese primer día que te sentaste y dijiste, bueno, ahora sí, hoy es el momento en que lo voy a hacer? Ya basta de, bueno, mañana lo hago, no, hoy. ¿Cómo empezó? Fue muy espontáneo. Yo jamás tomé algún curso formal para ser escritor. Ni siquiera un curso corto para ser escritor, nada. Sencillamente yo fui creciendo y fue gestándose la inquietud de escribir, no la decisión de escribir un libro. Sucede que desde que yo era muy niño, en casa escuchaba historias acerca de mi abuelo que fue revolucionario. Y esas historias me impactaban. Yo veo que a mis hermanos también y a mis primos, o sea, en general la familia, a los pequeños nos impactaban. Y me he enterado ahora, en los últimos años, que más de un primo tenía el deseo de escribir esas historias. Y pues nadie se decidió, yo las escribí, ya les gané, ¿no? Entonces, primero me impactaban esas historias, de verdad me interesaban mucho. Y como las escuchaba yo en forma repetitiva, porque eran tema de conversación frecuente sobre todo las mujeres adultas en la familia, me refiero a mi abuela, la esposa del abuelo al cual me refiero, mi mamá, mis tías, eran sobre todo mujeres porque era en la cocina. Sí. Teníamos una casa que no era muy grande, entonces no teníamos una cocina y un comedor, teníamos cocina-comedor. Entonces mientras estaba yo desayunando y estaban cocinando y estaba escuchando sus pláticas. Entonces, cuando ya fui creciendo, fui entrando en la convicción de que esas historias eran valiosas y que había que asegurar que no se perdieran. Y entonces que había que ponerlas por escrito. Sí. Así fue como nació la inquietud de escribir. No de escribir un libro, sino de no perder esas historias. Ese era el único propósito. Un día me senté a escribirlas y me salieron 2 cuartillas. Sí. Sí. Entonces dije, no me gusta esto. Me di cuenta que me faltaba conocer mucho más. Y entonces tomé una primera decisión que me enfocó a caminar más, que es deliberadamente entrevistar a mis familiares más grandes de edad. O sea, pedirles que me soltaran todo lo que supieran acerca del abuelo. Y entonces ya reuní mucho más material. Y ya con mucho material reunido, entonces dije, ok, ahora pongámonos a escribir otra vez. Y entonces ya me salió un texto bastante más amplio. Y ya cuando lo vi bastante más amplio, dije, eso tiene cara de libro. Pero entonces caí en la cuenta de que allí estaban las historias de mi abuelo y me entró una inquietud que es, a mí me interesan mucho, a mis hermanos, a mis primos, pero y a la demás gente que no sabe acerca de la existencia de mi abuelo, probablemente no. Entonces cambié la idea y dije, a ver, si lo puedo convertir en un libro, entonces es importante que le interese a más personas, y entonces amplié el panorama a mejor escribir la historia del pueblo de ellos, porque en el mismo pueblo crecieron los abuelos de los dos lados. La historia del pueblo de ellos, que ya a la hora de empezar a hacerlo, me di cuenta que me faltaba más y acabé escribiendo la historia de la región. Oh, sí, centrada en el pueblo. Y el corazón de esas historias es la historia de mi abuelo. Porque al final es un recuerdo familiar. Así es. Que nos compartes a todos. ¿No? Es algo muy personal que no siempre se da. Ajá. Que fíjate que además me pareció interesante la idea por esto. Un día también caí en la cuenta de, a ver, si escuchamos corridos mexicanos,
normalmente se refieren a personajes que sí existieron Sí. y que solamente se hicieron famosos por el corrido. Si no fuera porque alguien escribió el corrido, No, desaparecen. entonces dije, bueno, yo no escribí un corrido, pero qué tal que un día mi abuelo sí es conocido, gracias a que voy a poner por escrito sus historias. Así Me es. encantaría que eso sea. Sí. Porque como además él murió de una manera inesperada y mala, triste, entonces yo pensé que una manera de hacerle justicia, porque lo mataron. Mm. Haz de cuenta la historia de Pancho Villa. Ok. Entró a la revolución sin haberlo planeado, Ujú. sobrevivió toda la revolución, salió de la revolución y regresó a su pueblo, vivió otros años pacífico en su pueblo y un día en su pueblo lo mataron. Así Una es la historia de tragedia, Pancho sí, Villa. ajá, sí, exacto. Así es la historia de mi abuelo. Sí. Igualito. Ujú. Entonces, por eso yo pensé, dejarlo en un libro es una forma tal vez de hacerle justicia, porque lo mataron. ¿Qué hacemos con eso? Sí, no se puede hacer más. Ujú. Fíjate, se me hace muy coincidente. Siempre he pensado que Dios sabe por qué acomoda los tiempos, los momentos y las personas. Y ahorita que te escuchaba yo decía, ay, se parece a la historia de mi abuelo. Que no creo que haya sido el mismo. Pero porque mi abuelo estuvo también en la revolución, ¿no? Ajá. Entonces, dije, te escuchaba y decía, qué hermoso. O sea, al final, Sí. digo, yo escuchaba a mi abuelita, luego a mi mamá y a mí me toca y luego pues yo le comparto a mi hijo, ¿no? Lo que mi bisabuelo, bueno, su bisabuelo para él, mi abuelo para mí, pues lo daba, ¿no? Sí. Y se va dando, es un caminar familiar. Oye, me quedaba la duda ahorita que comentas, bueno, tenía varios proyectos, elegí el libro. ¿Tu familia qué onda? Porque al final, pues que cuando uno se jubila dice, bueno, yo también voy a estar con la familia, ¿no? Sobre todo cuando uno es maestro, que estás preparando tu clase, tienes que llegar a casa todavía a revisar trabajos, todavía si estás asesorando alguna tesis, tienes que estar dando el tiempo a él. Y entonces, los espacios personales o familiares son muy cortos, ¿no? Son como que, bueno, tengo un espacio, bueno, lo designo. Cuando tú decides jubilarte, pues también entra esta etapa familiar, ¿no? ¿Cómo se lleva la etapa familiar con él? Digo, bueno, yo ahora voy a escribir un libro, ¿no? ¿Qué te dicen en tu casa? Sí. Creo que también es una pregunta que en parte debería responder mi esposa, pero déjame ver qué tanto coincide. Veamos qué carazas. Yo creo que para mi familia no fue en realidad mucho cambio que yo me jubilara. Sí, sí un cambio, por supuesto, pero no demasiado, porque mi vida tenía muchas variaciones. O sea, mi vida como profesor implicaba que había periodos en que yo estaba dando clases todo el tiempo, no tenía tiempo para otra cosa, incluso fines de semana. Había periodos, un profesor tiene un calendario que tiene como muchos cambios. En comparación con, no sé, un obrero, por ejemplo, Así es toda la vida lo mismito. Un profesor, un tiempo dando clases, otro tiempo tomando cursos, otro tiempo de vacaciones, otro tiempo en proyectos. Entonces, mi vida tenía muchos cambios así, y entonces, a lo largo de los años, creo que nos acostumbramos a ir viviendo muchos ajustes. Así que este se convirtió en un ajuste más. Yo lo vi como empiezo unas vacaciones prolongadas, en las cuales decido que quiero escribir. De hecho, ya había yo escrito. Yo me jubilé en 2018 y mi primer libro se publicó en 2017. O sea, en el último año en que yo estaba trabajando todavía, yo estaba terminando el libro. Fue una cosa curiosa porque es que además el libro no me tardé mucho en escribirlo. Como ese libro estuvo en mi cabeza dando vueltas desde que yo era niño, desde que era jovencito más bien dicho. O sea, de niño las historias, ya de jovencito empezó la inquietud de escribir, para que no se perdieran. Así que tuve mucho tiempo de darle vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza, y curiosamente, yo estructuré el libro en mi cabeza sin haber escrito ni una letra. Así que cuando yo me senté a escribir, ya, era lo que ya tengo aquí es vámonos, a darle. Afortunadamente puedo escribir más o menos ágilmente. Entonces, el primer libro salió muy rápido. No recuerdo exactamente, pero creo que invertí menos de un año en redactarlo todo. Muy rápido. Todo, muy rápido. Muy rápido. Los libros se tardan mucho más que eso normalmente. Sí, ¿no? sí. Pero por eso, porque
yo lo había construido en mi cabeza. O sea, había ocasiones en que decía, esta parte de historias se relaciona con esta, la podría colocar acá, esta la podría colocar. O sea, lo fue acomodando. Así que cuando me senté ya estaba. Así que también esa parte ya la habían vivido en mi familia. Mis hijos, pero sobre todo mi esposa, ya me habían visto trabajando y escribiendo. No, ya no era algo Ya no era así. Sí. Además, creo que se acostumbraba a verme toda la vida trabajando como enloquecido en muchas cosas. Tengo eso. Soy muy inquieto, siempre estoy haciendo cosas. A veces me burlo de mí mismo, sobre todo cuando estaba trabajando, decía, por ejemplo, yo siempre tengo mucho trabajo, y era cierto, tenía muchas cosas que hacer. Y el día que no tengo, invento algo nuevo. Pero tengo que hacer algo. Así es. Definitivamente, sí. Así es. Oye, pero tú escribes las historias, después se va dando esta parte de investigar, tomar la raíz del pueblo, la historia. Pero ¿tú querías publicar el libro o solamente tener un compendio, un algo que guardara los recuerdos familiares y que se fue conjuntando? O sea, tú desde el principio te dijiste, voy a publicar el libro, lo voy a vender, voy a buscar una editorial, ¿así? Lo primero era únicamente poner las historias por escrito para que no se perdieran. Incluso pensé, y esas historias, como son de mi abuelo y me parecen muy valiosas, se las puedo dejar a mis hijos. Pero como a medida que pasaba el tiempo fui extendiendo el texto, entonces llegó un momento en el que ya le vi cara de libro. Sí. Y dije, bueno, pues entonces, si ya tiene cara de libro, pues sacamos los libros en serio y entonces pues lo cuido por todos sus ángulos, lo fundamento bien también en la parte de investigación documental que se requiera, y lo publico ya pensando en lo que te decía ahorita pues finalmente eso podría tener algo como un beneficio que no sabe en mi cabeza, que puede ser que las historias de mi abuelo o mi abuelo se vuelva famoso gracias a ese libro. Es una manera de hacerle justicia y equivale a los corridos. Sí. Y me parece muy bien que así sea, ¿verdad? Porque a quien estoy haciéndole justicia es a mi abuelo. No es cosa mía, finalmente. O sea, yo soy el medio solamente para hacerlo. Así es. Pues yo creo que es un gran comienzo, ¿no? O sea, el decidir por dónde sin saber a dónde. Así es. ¿No? Así fue. Sin embargo, no te quedaste ahí. Incluso yo les decía al inicio de esta entrevista que parte de lo que en el flyer que publicamos es la portada, te lo van a saber, de tu tercer libro. Ajá. Entonces estábamos hablando del primero. Bueno, tú haces el primero y dices, bueno, ya hasta aquí, o cómo surge el segundo, porque aparte yo los veo y digo, ¿qué onda con sus libros? Sí. Porque, como digo, una cosa de aquí, otra cosa de acá y otra de acá. Sí. ¿No? El segundo libro tampoco estaba en mi cabeza. O sea, yo no tenía propósito de escribir un segundo libro. Originalmente no tenía propósito ni siquiera del primero. Sí. Entonces, el segundo libro jamás existió en mi cabeza como un propósito. Sucede que una vez que publiqué el primero, empecé a recibir comentarios de personas que lo leían y me dio mucho gusto recibirlos porque había comentarios muy interesantes. Hay algunos comentarios que yo podía tomar como halagos, como autor. Sí. ¿Verdad? Porque me dejaban ver que lo que yo me propuse que el libro fuera, sí estaba haciendo, sí estaba ocurriendo. O sea, sí llegaba a las personas. Entonces, entre esos comentarios que empecé a recibir, apareció uno primero, de un primo lejano, primo segundo, que un día me dijo, oye Rafael, tu libro está muy bueno, pero ¿qué crees? He notado una cosa. En tu libro casi no aparecen las mujeres. Ajá. Y me acuerdo que le dije, tienes razón, estoy claro en eso, casi no aparecen las mujeres. ¿Por qué? Porque en las etapas en las cuales ocurrieron las historias que cuento en el libro, las mujeres no desempeñaban roles protagónicos. El rol de la mujer estaba fundamentalmente en el hogar. Entonces, difícilmente, y estando en el hogar, ¿qué tanto yo tendría para poder contar? No tenía mucho. La vida cotidiana de una mujer en su hogar, con sus hijos. Entonces, aunque curiosamente, en ese primer libro estoy convencido de que el principal personaje, junto con mi abuelo, es mi abuela. Tiene incluso un capítulo
en el que ella es el corazón. No solamente aparece ahí, pero uno en especial. También hay uno en el que él es el corazón. Pero entonces le dije, sí, esa es la razón. Y yo pensaba dejarla ahí porque finalmente dije, bueno, no puedo hacer nada más. O sea, finalmente así era la vida, así fueron esas historias, ahí queda. Pero luego otro primo, un primo hermano, que vive en Estados Unidos, un día me mandó un artículo que él encontró en una universidad americana acerca de una historia de una mujer de la misma región donde fueron mis ancestros, papás, abuelos, bisabuelos, etcétera, que era una cosa impactante. En pocas palabras se lo pongo así. Es la historia de una mujer que poco después de la conquista allá fue muy diferente de como fue aquí en México, Tenochtitlan. Aquí fue así. Sí. Ajá. Porque entre que llegan a Veracruz y hacen todo el recorrido, llegan, se asientan, hacen su teje y maneje, atacan, derrotan. Sí. Fueron 2 años. Rapidísimo. Llegan en 19, cae Tenochtitlan en el 21, 1521, entonces son 2 años. Ponle 3. Ya. En aquella otra región, la conquista se tardó 50 años. O sea, fue una cosa totalmente distinta. Entonces, la etapa de conquista se mezcla con colonia, o sea, etapa de colonización, etapa colonial, y ahí surge esta historia de esta mujer. Una mujer que te decía en pocas palabras, en un solo día, esa mujer fue detenida, acusada, juzgada, sentenciada y ejecutada. Bajo autoridad colonial. Entonces, me mandó ese artículo, yo lo leí todo, estaba impactado. Una mujer acusada de brujería. Sí. Yo estaba impactado cuando leí ese artículo. Porque lo primero que pensé, ya que leí todo el artículo, evidentemente aquí hay algo que estuvo mal. Hubo algún manejo ahí, porque no es posible que todas esas fases ocurrieran en un solo día. Claro. No tiene sentido. No. Digo, mínimo el tiempo necesario para hacer interrogatorios, buscar testigos, algo. No, todo se dio en un solo día. Entonces, a mí eso me dejó el mensaje de aquí hubo mano negra, hay que escarbarle. Pero también me dejó otro mensaje. Esta historia es de esa mujer en esa misma región. Puede escribir algo en el que se le dé un papel protagónico a la mujer. Y es como surge. ¿Perdón? Y es como viene la siguiente etapa, es ¿no? como decidí entonces escribir el otro libro. O sea, ahí sí fue mi decisión. Con esa historia sí puede escribir otro libro en el que se le dé un espacio, se le dé un lugar mucho más claro y completo a la mujer, pero además cumpliendo una característica más, que es, pero tienen que ser historias verdaderas. Mi primer libro, Nacidos de la Sal, son historias verdaderas. El segundo libro son historias verdaderas. Pero curiosamente los 2 libros tienen una misma característica. Son historias verdaderas de personajes importantes que no fueron muy famosos. No son conocidos en la historia nacional. Pero hicieron cosas valiosas, muy valiosas. Simplemente no les tocó el reflector. Sí. Pero fíjate, al escucharte, encuentro esa relación en tus libros. Encuentro el punto de rescatar la presencia de alguien. Así es. Y que eso no quede intrascendente en la historia, ¿no? Creo que, aunque podríamos verlos por separado y decir, bueno, son todas historias distintas, pero ese es el punto en común. Así es. ¿No? Y yo creo que eso es algo que nos lleva al tercer libro. Definitivamente, te puedo preguntar muchas cosas, pero también es que me gustaría mucho que la gente se sentara como yo y lo fuera leyendo y uno va pensando, pues, todo lo que ha vivido nuestra arquidiócesis, todo lo que ha vivido la casa, el seminario, los obispos, todo el proceso de tantos jóvenes, padres de familia o presbíteros, al final, que han pasado por estos muchos años ya de nuestra arquidiócesis y vas dejando esa huella en este proceso. Yo puedo decir que el libro no es algo histórico, pero sí es histórico.
es humano, pero no es una novela. Ajá. Y sin embargo lleva el tinte de llevarte una reflexión incluso hasta de la propia fe como laico que puedes encontrar en él. Ujú. Es algo que yo iba desmenuzando dentro de tu mismo libro. Pero bueno, yo no lo escribí. Sin embargo, tú sí. Entonces, junto con eso, pues me gustaría, ahí sí te va a fallar, entre este último libro y el segundo, ¿cuántos años hay de diferencia entre 3. escribiste? Es poco tiempo. Ah, sí. ¿Por qué decides hacer este libro? ¿Por qué decido? Primero porque como te comentaba, de los amigos que tenemos, llevamos, o sea, los amigos exalumnos del seminario, pues tenemos conversaciones frecuentes, se mantuvo el nexo de alguna forma con el seminario. Aunque yo me dediqué a una vida profesional que no tiene nada que ver directamente, pues el nexo se mantuvo. Y el aprecio por esa etapa de la vida, etcétera, etcétera. Y de ahí había recuerdos muy bonitos, hay recuerdos muy bonitos. Y me surgió nuevamente también la inquietud de poner por escrito historias de personas que hicieron cosas interesantes, cosas valiosas, que no son tan conocidos. En primer lugar, en este caso, las historias del obispo fundador de la diócesis, que fue el fundador del seminario, porque fue en el mismo año las dos cosas. Sí. Fue su primera decisión crear seminario, ¿no? Muy lógico. ¿Por qué? Pues porque en aquellos años en que yo estuve, 1970 es cuando yo entré al seminario, en el 70, conocí muy pronto al señor obispo. Y era un personajazo. O sea, para nosotros, estudiantes del seminario, recibir la visita del obispo, te lo digo sinceramente, era como recibir la visita de un abuelito que queríamos mucho. Ay, ajá. Así era de bonito Sí. para nosotros. Y yo me siento a platicar con algunos de los compañeros y así lo recuerdan también. Era un personaje muy cálido, muy sabio, muy trabajador, un ser humano muy, muy, muy valioso, en muchos sentidos. Entonces, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que tenía una trayectoria muy amplia, sobresaliente, que cuando yo estuve en el seminario no la conocí. Me fui enterando después. Y entonces también fue entrando la inquietud de, no, las historias de él no se pueden quedar así nada más. Te digo, ajá. Pero además entonces empecé a recordar también a otros personajes, sobre todo sacerdotes de ese tiempo, que eran nuestros formadores, eran nuestros maestros. Y entonces pues pensé que era muy bueno pues recuperar sus historias. Luego me doy cuenta de que también ya se acerca el año, o sea, el momento del 60 aniversario del seminario, y entonces ya dije, pues ahí está. Sería muy bueno hacer un libro que incluya la historia del seminario durante sus primeros 60 años de existencia. Por ser un número cerrado. Sí, claro. ¿Verdad? Simplemente. Esta misma reflexión yo lo hubiera tenido 10 años antes, había sentido feliz de escribir un libro de los 50 años de seminario. Pero bueno, eso no se dio así, pero entonces me gustó el 60, es una muy buena oportunidad. Pero además, porque todavía yo, al estar en contacto con estas personas, o sea, nuestros formadores de esos años, pues yo ya noté una cosa, ya habíamos perdido algunos, pero todavía viven algunos otros de los fundadores, o sea, de los alumnos de la primera generación, sacerdotes creo que ya no, también. Y entonces, a partir de la conciencia de que todavía vivían algunos de ellos, yo lo que pensé es, o me aseguro de rescatar las historias que ellos tienen en sus recuerdos ahorita, o se van esos recuerdos junto con ellos un día de estos. Sí. ¿Verdad? Y entonces, por eso empecé a buscarlos y ya con el propósito de escribir el libro, empecé a entrevistarlos. Se me hace muy interesante, te digo, cada palabra, lo que te van comentando es esencial y medular, ¿no? Al final, incluso así empieza el libro. ¿Qué es la vocación? Digo, te define la vocación y bueno, de ahí va parte de la introducción, ¿no? De esta presentación del libro. Que te lleva a eso, ¿no? Entender que la vocación es de todos. Así es. Y como es de todos debemos aprender a conocer la vocación de cada uno.
que es lo que todos vivieron. Así es. Y es lo que se lleva dentro de este proceso. Creo que hay algunos comentarios. Es que pues, me iba a seguir, pero ese rato me hizo una seña ellos. Entonces dije, si no, me sigo yo aquí en la playa. Ok. Dice Alex Piña, hola a todos, Liz, un gusto volver a acompañarte en tus entrevistas. Dice Iris B, hola. Dice Juan Pacheco, buena plática, saludos. Dice Erika Mendoza Tamayo, el amor y el apoyo de la familia, qué hermoso, sin reproches y apoyando su decisión. ¿Quién más? Y Lupita Juárez dice saludos. Muchas gracias a todos los que están comentando y los que van a comentar más adelante o van a comentar más tarde, porque también a algunos no les queda en este horario en vivo. Pero, a ver, ya hablamos de esta parte de cómo lo llevas, de que tú eres parte de la historia de estos 60 años. Sí. Pero, a ver, dime por qué razón, esa parte no me quedó clara, pero dije, lo he de ver. En el flyer dice 70s. Sí. ¿Por qué 70s? Bueno, porque yo entré al seminario en 1970. Por esa fecha. Ajá. Ok. Y estuve en el seminario hasta el 74. Entonces, por esa razón también, el contacto que más tengo con exalumnos del seminario es de la década de los 70, o sea, incluso un poco más adelante, que ya no fueron mis compañeros directamente, pero que nos conocemos ahora y que sé que ellos estuvieron en el mismo lugar en que yo estuve en el siguiente año, o en los siguientes 2 años, o en los siguientes 3. Sin embargo, en realidad, el libro no se queda ahí. El libro trata de abarcar las diferentes décadas y diferentes fenómenos que se fueron dando en la historia del seminario. Historia que se fue dando también desde los enfoques de cada persona. Eso es otra parte muy importante. Para mí muy importante en los libros es cada persona. Fíjate que hace un tiempecito por ahí me hicieron una entrevista por uno de los otros 2 libros y me preguntaban, bueno, ¿y de qué manera mezclas tú la psicología con tu labor de escribir libros, verdad? Sí. Y lo que yo decía es, bueno, yo creo que la manera en que se compaginan ambas perspectivas es que como psicólogo yo estoy habituado a poner atención en las personas. Y entonces a la hora de ponerme a escribir he enfatizado las personas. Si repasamos este libro y también los otros, yo no presento las historias de las instituciones. No. Presento las historias de las personas y cómo las decisiones de las instituciones afectaban a esas personas. Así es. Y de ahí parte esta situación, por eso decía de cómo inicia el libro. Porque él también te decía, parecía histórico, pero no es histórico. Por el comienzo, esta parte cultural de cómo surge prehispánica, podemos mencionar la palabra. ¿Quedaría? Y cómo se va desarrollando poco a poco. Es como cuando, no sé, me imaginaba una plantita que la recibe uno de chiquitito y bueno, va creciendo, la va cuidando, le va cambiando la maceta porque se hace más grande, como que ya se va secando y como que buscas qué otras herramientas hacerlo. Y entonces así veía todo este contexto de cómo fueron buscando todas las personas que participaron en la construcción de estos 60 años de la arquidiócesis y del seminario. Sí. Porque justo platicábamos hace unos días que yo te decía, existe un libro de los 50 años conmemorativo, ¿no? Ajá, es como un almanaque, fotos, hay ciertos puntos, pero en realidad no tiene tanta información sustancial. Yo veía este libro y decía, sí, o sea, me lleva a la parte de sentarme en catedral y estar viendo los muros y estar viendo esta parte y ver el contexto y la puerta y por qué está así. Y eso nos lleva el libro, desde ahí. Y al crear una identidad de nuestra propia arquidiócesis junto con el seminario, que van, pues tú lo decías, de la mano. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál era, o sea, tu intención principal era que no se quedaran estas historias o estos recuerdos de estas personas? Esa era mi intención principal. ¿Cómo empiezas a construir el libro? O sea, ¿cómo dices, bueno, voy a ir a un tal ex compañero? ¿Cómo empieza caminar para llegar a este proceso final? Bien. Me gustaría comentar otra parte ahorita y regreso con tu pregunta porque creo que es importante ahí. Ese estilo, esa manera de redactar los libros, mis 3 libros, para mí fue
espontáneo, racional. No fue basada, como te decía, en ninguna fuente formal acerca de cómo escribir libros, porque yo no tomé ninguna preparación para eso. Pero eres escritor nato. Pero Lo dígame, es. ya teniendo el primer libro en las manos, entonces se los di a leer a dos personas distintas. Una es la editorial que lo iba a publicar, quien iba a hacer ahí la revisión, y la otra es a la persona que yo le pedí escribir el prólogo. Ok, sí. Ajá. Entonces, la de la editorial es doctora en letras. Y la que escribió el prólogo es doctora en historia. Y entonces, ambas me dieron una Totalmente. caracterización distinta del libro. Sí. Me dijeron, mira, tu libro es novela histórica. Y la otra persona, tu libro es microhistoria. Ajá. Me encantó que ellas como especialistas me dieran esas dos perspectivas, porque entonces me permitió empezar a yo también identificarlo de esa forma. O sea, sí son libros que tienen un estilo muy especial, en el que van las historias que son tan verídicas como es posible, y que al mismo tiempo cuidan la parte literaria de alguna forma. Fue decisión deliberada porque cuando yo escribí el primer libro, yo tenía mucho la inquietud de que el libro fuera fácil de asimilar, fácil de leer por cualquier persona. Incluso me lo dije de una manera muy curiosa, me lo propuse yo así, quiero que el libro me salga con características tales que incluso personas que no acostumbran leer quieran leerlo. Sí. Fue una locura esa Sí, idea, porque pero es algo muy complicado. así es. Y creo que sí resultó, sí resultó. Ahora, ya me regreso a tu pregunta. El propósito inicialmente nada más era ese. Y entonces yo, pues, o sea, nada más era captar la historia y estructurarla. Pero presentarla desde la perspectiva de quienes la vivimos. Me incluyo porque también estuve ahí, aunque yo no soy personaje en el libro. Sí. Entonces, primero necesitaba reunir la información desde la perspectiva de cada quien, no basarme en lo que yo hubiera visto. Me traté de ver como desde afuera. Y entonces fui a entrevistar a cada persona. O sea, primero hice una selección de personas posibles a entrevistar, con algunas recomendaciones, y luego empecé a entrevistarlos. Y de esa manera entonces fui acomodando las narraciones en sus diferentes momentos históricos. Una consecuencia de esto entonces es que si entrevisto, por ejemplo, a un sacerdote, pues al sacerdote le pude preguntar desde su familia, desde cómo entra al seminario, cómo es su vida en el seminario, cómo egresa del seminario, cómo es su vida de sacerdote. Sí. Ajá. Y entonces eso implica que con un solo personaje yo puedo abarcar diferentes etapas, y el mismo personaje, por lo tanto, puede aparecer en varias partes etapas del libro. Ajá. Ajá. No es un libro de entrevistas compactas independientes, sino es una narración en la que fluyen las historias de todos ellos. Entonces creo que ahí está una parte de lo interesante, que es, vamos como conociendo historias contadas. Así es, fíjate que yo cuando escuché, te decía hace un año, es que lo tengo muy presente, Sí. tampoco que en enero en realidad, pero que se hablaba de este material, yo pensaba que era así, o sea, la estructura, ¿no? Cortada de historias. Obviamente ya cuando lo leo me doy cuenta cómo va llevado todo, ¿no? Este proceso, y se lleva realmente así, o sea, va uno viviendo el proceso de la historia, yo creo que de la vida de donde pertenecemos, pues todos los que estamos aquí en la arquidiócesis, ¿no? Definitivamente, y yo quiero resaltar mucho esa parte, junto con el seminario, porque a veces pues vemos la parte de la arquidiócesis, que es muy valiosa, pero el seminario también es parte de esto, Así es. de la presencia de su existencia. Sí, Propio es de que están ambos cumpliendo 60 años, ¿no? así es. Entonces está ahí. ¿Por qué le pones habla, Señor? Bien. Voy para eso. ¿Sabes qué? Ahorita que decías acerca del libro de los 50 años, hubo una razón más por la cual yo decidí escribir el libro. En los años en que yo estuve muy desconectado del seminario, porque era estudiante universitario y profesor y no sé qué, se publicó un libro acerca del seminario de Tlalnepantla. De hecho, bueno, no tardó mucho. Cuando se cumplieron 10 años, Okay. ahí se publicó ese primer libro. Yo no lo conocía.
Lo conocí muy recientemente, casi cuando empecé a escribir este otro libro, de verdad. Ujú, sí, sí. Después me enteré que había amigos que lo tenían desde que fue publicado, no sabía. Pero entonces, bueno, fue muy bueno porque un día fue posible que llegara el libro a mis manos, lo estuve revisando y me gustó, pero me dejó un hueco. Es muy valioso porque tiene una muy buena selección de fotografías de esos años. Tiene una cantidad impresionante de nombres, pero el hueco yo lo sentí en que no me contaba historias. Entonces, ahí empezó también, no, hace falta un libro en el que se cuente la historia del seminario. Ya después vino la parte de, y que sea desde la perspectiva de sus... Desde los egresados y los que lo viven ahí. De tu pregunta, ¿por qué habla Señor? Bueno, es una cosa curiosa. Yo solo quería narrar la historia del seminario y punto. Pero de pronto, en las entrevistas que fui haciendo, me fui encontrando con reflexiones vocacionales. Yo no pedí reflexiones vocacionales, pero pensemos, por ejemplo, en más de un sacerdote que entrevisté. A la hora de irle haciendo preguntas de cómo es que decidió entrar al seminario, cómo fue su vida en el seminario, etc., ellos mismos espontáneamente empezaban a compartirme algunas de sus reflexiones acerca de la vocación. Y cuando empezó a pasar, me empezó a impresionar porque yo no esperaba que se diera eso. Yo no lo buscaba. Y empezó a aparecer. Cuando vi que empezó a aparecer, entonces dije, ¿y ahora qué hago con esto? Ajá, sí. Y mi decisión fue, lo voy a poner también. Porque es muy valioso. Son las vivencias de diferentes personas en la identificación de su vocación, con una serie de maromas que la vida tiene, que yo no podía simplemente hacer a un lado. Así es. Y entonces, al darme cuenta de que tenía esas reflexiones vocacionales, pues entonces busqué darles un espacio en particular. Y llegué un día a la conclusión de crear un capítulo que se llama El Llamado. Ese capítulo no era parte de la estructura original, no estaba descartado, pero no era, la estructura original era, perdón, como histórico era recorrer las etapas de la historia. Nada más, sí. Sí, pero esas reflexiones entonces me llevaron a esa decisión de crear ese capítulo. Y creo que fue una muy buena decisión. Porque ahí entonces se pueden encontrar concentradas, no todas, pero la mayor parte de esas reflexiones vocacionales que ellos me compartieron, que ellos tuvieron a bien compartirme. Digo tuvieron a bien porque no estaban obligados a hacerlo. No. A cada entrevistado yo me acerqué con mucho respeto. Y yo le decía, si hago yo pregunto y no quieres contestar, no me lo contestes. Está bien. O si me compartes algún comentario y no quieres que lo ponga en el libro, dime y no lo voy a poner. Nadie me pidió que no pusiera algo. Qué bueno. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Sí, porque justamente en esos, yo no sé si lo entendí así o a mí me sucedió al momento de verlo. Dentro de este trabajo, de lo que es este servicio que hacemos de entrevistas, pues nos ha tocado entrevistar sacerdotes, laicos, religiosas y demás. Pero algo que coincide es que al final, dentro de lo que van platicando, uno se puede encontrar respuestas a lo que vive también. Y eso es, yo creo que lo que tú fuiste descubriendo, y eso yo lo veo aquí en el libro, ese punto de decir, bueno, si es la vocación de un presbítero, si es lo que ha vivido, pero no deja de ser persona, y como persona también vive eso que tú te puedes identificar. Claro. Y eso implica verlo más allá de lo que nada más lo vemos el que está celebrando en la Eucaristía. Entonces, eso es a lo que lleva también esa historia que te hace entender a la persona con la que estás. Así es. Y fíjate, qué bueno que lo ves de esa manera. No era el propósito de encerrarse en el sacerdocio. Sí. De hecho, yo desde el principio decidí entrevistar también a excompañeros que no son sacerdotes, que están casados, que tienen su familia, que ya son abuelos igual que yo, en fin. Porque el asunto era ver esa historia y de qué manera también impactó en nuestras vidas. Entonces, hay también un capítulo dedicado a aquellos que aceptaron o pude entrevistar y que no son sacerdotes, pero que se ve entonces que construyen su
camino en la vida, construyen su vocación o la identifican en diferentes ámbitos y son felices igualmente. Ujú. En cosas muy distintas. Y eso es algo importante también a mencionarlo, porque el proceso del llamado, que es parte de la vocación, pues en muchos jóvenes implica el decir, bueno, si entro es que quiere decir que ya no puedo cambiar de opinión. Aquí vemos la prueba que no. No. Es parte de eso. O sea, el que estés ahí te ayuda a seguir creciendo, a irte formando, a irte dando un rumbo a tu vida en otra área, podemos hacerlo. Pero no significa que esté bien o esté mal, o te van a decir, ay, él, ¿no? O te van a señalar, no. Y por eso es importante leer ese capítulo. Así es. Por muchos jóvenes que tienen esa inquietud y manifiestan esa duda. Sí, claro. Fíjate que ahorita también hablando de la idea de duda. Cuando escribí Nacidos de la Sal, que fue el primer libro, yo lo que quería escribir esas historias y punto. Lo del título lo pensé hasta el final. Ya que estaba todo completo, ¿y ahora cómo se va a llamar el libro? Sí, ajá. Bueno, y también con el segundo libro que se llama Abuela Huachichil y la Guerra Chichimeca. También sí, está. decidí el título hasta después, hasta el final. En este otro, primero tuve el título y después el libro. Pero pasó una cosa curiosa. Yo primero pensé, si voy a escribir un libro acerca de la historia del seminario, a recorrer todas sus etapas, etcétera, etcétera. Y el título que pensé al principio fue Samuel, Samuel. Oh, sí. Ese era para mí y eso me decía lo que yo quería. Por todo lo que pasó en el camino, sobre todo de toparme, de encontrarme de manera inesperada con esas reflexiones vocacionales que me compartieron, al terminar de escribirlo dije no, el título ya no refleja lo que el libro tiene. Y para mí es más valioso no el Samuel, Samuel, o sea, el llamado como tal, sino la respuesta al llamado. Así es. Ajá. Sí. Y por eso lo cambié a Habla Señor. Sí, es algo que engancha, porque al momento de verlo, digo, ustedes lo están viendo en pantalla, pero podrían ver en la imagen, decir, bueno, nos habla a lo mejor de un libro de oración, ¿no? Nos habla de un libro donde me va a llevar a ver qué me dice Dios, sí. ¿no? Pero no más allá de cómo con lo que vivimos nos está hablando de eso. Así es. Entonces, ese es algo que se me hace muy, muy estratégico. Sí. Muy estratégico en este tenor. Quiero comentarte. Es que no quiero develar todo el libro porque me gustaría que las personas se den el tiempo para poderlo adquirir y leerlo con calma. Pero sí me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es el punto central o en el cual tú dijiste, esto no esperaba encontrar, que ahorita ya me lo dijiste un poquito en la parte anterior, pero que lo aplicaste a ti, a tu realidad actual? Es una pregunta complicada. Primero, yo me vi en el libro, porque las historias que me contaban, pues tenían muchas similitudes con mis historias. O sea, igual que yo un día decidí ir al seminario, pues hubo un compañero de Naucalpan, o de Tlalnepantla, o de Coyotepec, que decidió ir al seminario. Y entonces, pues empezaron a pasarnos cosas más o menos parecidas. Pero también en algunos casos ocurrieron cosas muy, muy distintas, únicas. Entonces, poco a poco voy viendo como si fueran aventuras, el camino de cada uno se va construyendo de maneras inesperadas. Y en mi caso particular, creo que también sucede eso. Es decir, creo que para mi familia fue inesperado que un día les dije, quiero ir al seminario. Ajá, sí. Y como decías hace rato, muy importante tu comentario. Hice esa declaración cuando yo era muy chico. Entonces yo dejé mi casa, dejé mi familia, cuando yo tenía, no me acuerdo ahorita bien, pero como unos 13 años. Muy pequeño. Muy pequeño. Sí. Y así de pequeño estaban todos mis hermanos con los que había convivido todo el tiempo y dije adiós y me fui.
Y luego fueron todas las maromas también allá en el seminario y un día también decido salirme y entonces retomo la cuestión de, ok, ¿y entonces ahora qué quiero ser? ¿O ahora cuál es mi vocación? No lo sé. Y entonces, bueno, luego pues, descubro, ya con el tiempo también, pues fue descubrimiento, descubro el valor de la docencia. Yo no tenía pensado ser profesor. No tenía esa idea. Yo me veía como un psicólogo clínico clásico. Sí. Porque mi rol como profesor fue cambiando. Muchos años fue como director de departamento. Entonces mi responsabilidad era todo el equipo de profesores. Pero cada profesor vivía de repente cosas, situaciones que había que ayudar a resolver. Y entonces, pues hay que estar en todo eso, ¿no? Pero también en la etapa, sobre todo de los últimos años, estuve mucho más enfocado en trabajar con estudiantes y sobre todo estudiantes que estuvieran en dificultad académica. Entonces me vi un poco más como consejero de padres de familia y de jóvenes. Y todo esto me lleva entonces a la conclusión de que finalmente la vocación, en mi caso y creo que en el caso de los demás, la vocación, así como una canción ya muy vieja acerca de la felicidad, que dice la felicidad no es un puerto, la felicidad no es un lugar, la felicidad es una forma de caminar por esta vida que es la mar. Así es la vocación, para mí ahora. La vocación no es un lugar al que se llega, la vocación es un camino. Y en ese camino te puedes ir encontrando otros caminos que igualmente son valiosos. Puedo decirte además que precisamente por eso ahora veo como natural que en este momento de mi vida estoy topándome con una nueva vocación, todavía. Qué hermoso. Así Sí, es. lo veo en tu rostro. Sí. Se nota esa parte. Y fíjate que ahorita al escucharte, pensaba, bueno, en la etapa de que sales del seminario, empiezas tu vida profesional, trabajas, llegas a la docencia, ¿tú crees que te alejaste un poco de tu vida de fe? ¿Y la vuelvas a reencontrar ahorita? Sí, me alejé. Cuando yo me salí del seminario, fueron mis reflexiones personales las que me llevaron a esa conclusión y a esa decisión. Sí. Entonces, como te decía hace rato, me asumí en un contexto distinto. O sea, me asumí como estudiante de preparatoria y luego como estudiante universitario y luego como profesionista y luego como padre de familia, etcétera, etcétera. Y entonces, en todas esas etapas, no estaba tan presente la religión. Ojo, ni me expulsaron de seminario, ni me peleé con nadie. Entonces, tampoco es que yo estuviera distanciado formalmente, era simplemente que yo estaba muy ocupado con muchas cosas más. Sí. Y la religión ocupaba un lugar, pero no era el central. Ocupaba un lugar permanente. Siempre de mucho respeto hacia todo lo que tiene que ver con religión. Siempre he sido así, eso sí. Nunca he renegado, nunca he hecho nada que sea en contra de la religión. Pero no era mi foco central. Tenía muchos focos en los cuales estaba trabajando todo el tiempo. Entonces, al tomar la tarea de escribir el libro, efectivamente la religión empieza otra vez a estar como más presente. Curiosamente, si repasamos en los otros libros, siempre hay frailes. Ah, ok. Siempre hay. Sí. Yo no los busqué deliberadamente, se me dio. ¿Por qué? Pues porque en las fuentes documentales de la época colonial, etcétera, ¿quiénes escribían? Los que llegaron, sí. Todos los frailes, sí. ¿Quiénes estudiaban? ¿Quiénes trabajaban en las comunidades construyendo soluciones? Ellos. Ellos. Sí. ¿Sí? Entonces, curiosamente, aunque no era el propósito, en mis libros hay frailes por todos lados. Ahí se mantenía la huella. Ahí se mantenían, sí. Sí. No, pues es que es llevarlo a ese punto, ¿no? Los libros no podemos decir que son ajenos al autor. No. Es una huella del autor, implícitamente, porque probablemente a lo mejor no tenemos el tiempo o la oportunidad de conocer al autor, ¿no? No vemos su libro, pero mi libro mismo nos habla del autor y nos habla de ti. En este libro yo creo que sí, digo, yo no he leído los otros dos, aclaro,
Pero este libro que tuve la oportunidad sí habla de ti, de tu presencia, y mencionaba casi al inicio de la entrevista la palabra fraternidad, que era algo que yo veía. Sí. Y yo creo que es algo que retomas y también lo pones aquí en el libro. Esa parte fraterna de lo que puedes vivir en una etapa, podemos decir, escolar, porque bueno, es una etapa escolar, pero que también te va creando esos lazos, ¿no? Y me encanta, yo veía las fotos porque hay varias fotos, y entonces luego me quedaba y decía, ay, sí, esta persona, y hasta me quedaba ahí, ¿no? Sí se parece, no se parece, porque bueno, nos lleva a muchos que conocemos ahorita todavía, que benditos viven, de nuestra arquidiócesis o en el seminario. Y que a lo mejor ha sido, es tu párroco, ¿no? Y que de los que no están viendo esta transmisión. Y que tú dices, ay, ¿a poco estaba así? Sí, también fue joven. Así es. Entonces, todo este proceso es algo que me lleva. Y justamente yo le decía que hace un año que estábamos juntos, casi cierras con eso el libro. Casi, porque no lo cierra con eso. Habla de don Efraín, actual obispo de Cuautitlán, ¿no? Sí. ¿Fue tu compañero? Fue mi compañero, sí. ¿Es verdad? No estábamos en el mismito salón, había un año o dos de diferencia. Estuvimos al mismo tiempo en el seminario, coincidíamos en los pasillos, en el comedor, en la capilla, etcétera, etcétera. De hecho, un día él me hizo un comentario que se me hizo muy curioso, porque el comentario me lo hizo ahora ya siendo obispo. Okay. Que de vez en cuando nos vemos, como amigos platicamos. He hecho reflexiones o recibido también reflexiones de él muy valiosas, muy interesantes. Y en una ocasión me dijo esto. Como yo llegué antes que él, entonces cuando él entró yo ya estaba un poquito más grande. Y entonces en nuestra vida comunitaria en el seminario, pues todos los días teníamos desayunos, comidas, cenas, deportes, misa, rosario, uno de los dos, o sea, misa en la mañana, rosario en la tarde o al revés. Probablemente era misa más bien en la mañana. Y lo que él me decía es que yo le impresionaba a él cuando yo estaba en la capilla dirigiendo las oraciones para todos los seminaristas. Okay. Porque los roles son rotativos. Entonces, un día te toca lavar los trastes, otro día te toca barrer, otro día te toca, etc. Entonces, pues a veces nos tocaba, y a mí me iba a tocar, por supuesto, dirigir las oraciones. Entonces, bueno, si lo que me tocaba era dirigir las oraciones, pues lo hacía bien. Si me tocaba lavar los trastes, pues lo hacía bien. Si me tocaba, no sé, supervisar asistencia en el salón de clase, lo hacía bien. Entonces, yo nunca fui consciente de lo que él me dijo en ese momento. O sea, si me tocaba dirigir las oraciones, pues ya dirigía las oraciones y ya. Pero que el obispo me diga, me impresionaba verte dirigiendo las oraciones, digo, ahí en la torre cuenta. Claro, sí, no lo hacía por con su intención. No era para la foto. Sí, o sea, eso es algo que lleva, es lo que te digo, es esta parte de ir conociendo a la persona, ¿no? Sí. Que también, independientemente de la investidura que conlleva, pues reconocer a la persona. Sí. Quiero preguntarte algo, pero hay algo, sí, es que es ya. Ya cuando separes que hay algo. Pasa, sí. Dice Silvia Bernal. Hola Liz, un gusto que hayas regresado a las entrevistas. Saludos, Rafa Villa. Dice Rafa, muy interesante tu entrevista. Saludos, Ari Suárez. Graciela Colín, saludos. Pumita Verde Gutiérrez, felicidades hermano Rafa, saludos. Y Lupita Juárez, muy interesante, quiero adquirir el libro. Te decimos dónde lo Muchas gracias, Jus. ¿Con qué sueña Rafael? ¿Con qué sueña en el futuro? ¿Con qué sueña? Ok, ¿con qué sueña? Pues primero, hay un sueño que se está haciendo realidad. Me preguntabas al principio de la entrevista acerca de como qué metas me propuse para cuando estuviera ya como jubilado. Sí. Y
mencioné 2, no eran las únicas. Yo me propuse varias más. Una de ellas era, me la puse así de abierto, que es contribuir a mejorar la vida en la comunidad en la que viva. Así de amplia la puse porque cuando me propuse eso yo no sabía dónde iba a vivir. Sí. Yo solo sabía que mi esposa y yo habíamos platicado varias veces acerca de que cuando yo me jubilara, entonces deseábamos salirnos de la ciudad. Y eso hicimos. Pero en esos años, entonces yo no tenía claro a dónde iba a estar. Entonces por eso lo dejé así de abierto. Es poder ser de utilidad, ser de apoyo, contribuir a la comunidad en la que viva. Ese sueño, esa primera meta se convirtió en un sueño posible y lo estoy realizando ya ahorita. Estoy contento porque se está dando. Se ha ido dando también de una manera natural. El punto de partida fue mi experiencia como profesor y como psicólogo. Y de ahí se va dando más y más. Entonces, pues mi sueño ahorita es que eso se siga haciendo realidad, que sea lo más completo y lo más profundo posible. Y lo dejo en esos términos nada más porque como ahorita ya estoy jubilado, yo no estoy pensando en comerme el mundo. Paso mi etapa de querer comer el mundo. Estoy pensando en qué puedo hacer por los demás ahorita que tengo esa posibilidad, más un conjunto de experiencias que son aprovechables. Sí. Entonces, para mí es eso ahorita lo principal. Formas en las cuales eso se puede dar son muchas. Entonces, ahorita estoy poniendo en práctica las que se van dando y abierto a la posibilidad de las que se sigan dando. Citando a don Efraín, con lo que decías, te diría, te jubilaste, pero eres un buen jubilado. O sea, lo haces bien. Sí. Sabías que querías, a dónde ibas. Sí. A lo mejor no cómo iba a llegar, pero sabías. Entonces, sí. Es que fíjate que el cómo para mí no era importante. A lo largo de esos 40 años de experiencia como profesor, en donde los roles cambian también, o sea, no era profesor en salón de clase y ya, eran muchas cosas. Entonces, fui aprendiendo a adaptarme a diferentes circunstancias y aprendiendo que a veces hay cosas que se ven imposibles, pero finalmente si uno es machetero, y soy machetero, las va a conseguir. Entonces estoy muy dispuesto a lo que se siga dando, muy en términos de habla señor, es decir, pues lo que se presente, en donde yo vea que puedo hacer algo de bien para otros, lo pienso hacer, lo quiero hacer. Pues sin duda lo estás haciendo. En todos estos testimonios que nos dejas, que nos compartes, estas historias, había una frase en la parte de atrás que lo platicábamos y creo que esa era la que mencionabas, las vivencias y los recuerdos y las reflexiones de un conjunto de personas. Es esta parte, ¿no? Vivencias y reflexiones. ¿Cuántos, pues no sé, a lo mejor quisieran o quisiéramos, ¿no? ¿Por qué no mencionarlo? Decir, pues que se quedara marcado, se quedara ese punto ahí para los demás, para lo que yo aprendí, lo que yo viví, lo que yo bajé y subí, le pueda servir de ejemplo para alguien más, para su vida, ¿no? Cuando yo ya no esté. Así ¿Y qué es lo que ellos transmiten? Así es. Es lo que viven, ¿no? Sí. Entonces, ese rato preguntaba a Lupita, ¿dónde pueden comprar tu libro? Para que no diga que no le contestamos. A ver, ¿me lo permites? Sí, claro. Quiero destacar ahorita que mencionaste la parte de aquí atrás. Lo que finalmente acabó dando al libro el título que tiene es este texto que forma parte del contenido del libro como tal, que es como el corazón del libro ahora en su parte conceptual, no en su parte histórica nada más. En su parte conceptual, yo lo propongo como este planteamiento. Dice, en el judaísmo y en el cristianismo, a diferencia de otras religiones, se entiende que es Dios el que busca al ser humano y lo llama. Y entonces yo lo pongo como pregunta. Si es Dios quien busca a los hombres para el sacerdocio, ¿cómo es que los hombres se percatan de ese llamado? Ese fue para mí como el gran descubrimiento en esas reflexiones vocacionales.
el encontrarme con diversas formas en las cuales cada persona se fue sintiendo atraída por la vida del seminario o por la vida del sacerdocio y trató de materializarlo. Unos sí lo consiguieron, otros no. Ese es el corazón, finalmente, ¿no? Así es. Es parte de lo que porque hay mucho más Hay mucho. que dentro de este mismo libro nos lleva. Sí. Entonces, a ver, dime, Rafa, Ahora sí. ¿dónde lo pueden adquirir? Entonces lo pueden adquirir. Como el libro fue... Bueno, el libro se refiere al seminario de la diócesis de Tlalnepantla, bueno, de la arquidiócesis ahora. Entonces, yo creo que los más interesados en el libro seguramente estarán en el territorio de la arquidiócesis. Sí. O de diócesis vecinas, porque también Cuautitlán fue parte de Tlalnepantla un tiempo. Sí. Ecatepec, en fin. Entonces, busco que esté accesible para quienes en la zona lo quieran. Y para eso entonces voy a manejar dos acciones distintas. Ya estoy empezando. La primera es que aquí en la librería de la arquidiócesis acabo de dejar un primer paquetito de libros. Muy bien. Para que las personas que estén interesadas pues pasen por aquí y aquí lo pidan, aquí lo van a tener. Voy a estar en comunicación con ellos para estar siempre atento a que haya libros disponibles. Y una segunda idea que tengo es, hay muchas personas, como yo crecí en la zona, o sea, nací en la Ciudad de México, pero crecí en la zona, acá. Entonces, conozco muchas personas en la zona. Y pienso que probablemente haya en, no sé, la parroquia de acá, la parroquia de allá, un grupo de personas que diga, pues nos gustaría que Rafael nos presente el libro y que nos lo deje aquí mismo. Lo puedo hacer. O sea, si hay un grupo de personas, podemos organizar una presentación y vamos a la parroquia que elijan, siempre que el párroco nos dé permiso. Claro está. Vamos y lo presentamos. Yo creo que estas dos primeras formas serían buenas porque yo puedo entonces dejar de una manera muy cómoda el libro en manos de los lectores interesados. Esa es una parte fundamental para mí. A mí no me interesa cuántos libros se vendan. A mí me interesa que el libro llegue a manos interesadas. Entonces, sé que hay mucha gente interesada en la zona, sí, porque bastantes. los conozco. Sí. Entonces, de esa manera yo espero entonces facilitarlo para evitar interpretaciones dobles y cosas por el estilo. Mi propuesta es, o sea, lo que yo estoy pidiendo es que en cualquier parte este libro tenga el mismito costo que han tenido mis otros dos libros. Ok. 200 pesos. Sí. ¿Por qué? Pues porque si comparamos físicamente incluso los libros, son iguales. O sea, sí. Mismo formato, misma extensión, mismo estilo, porque el estilo ya se le quedó al escritor. Sí. ¿Verdad? Y voy a manejar una alternativa más para personas que quieran comprarlo, ya sea de aquí de la zona o de cualquier parte. Ya lo puse en venta en Mercado Libre. Entonces también se puede adquirir por ahí. ¿Por qué razones yo propongo que las personas de aquí de la zona, si quieren, se realice una presentación y vengo y lo traigo? Pues porque cuando se compran libros por Mercado Libre hace un cobro de envío. Y hasta donde yo sé, el cobro de envío son 90 pesos. Okay. Entonces, pues pagar 90 pesos más solamente por el envío, se puede ahorrar eso. Pero también si hay personas que no pueden asistir o no desean lo que sea, bueno, pues lo pueden adquirir de esa manera. No, y aparte si hacen una presentación, tienen la dicha de poder platicar de viva voz contigo y preguntarte a lo mejor algo que yo no pregunté el día de hoy y que ellos tengan duda o curiosidad del mismo libro, ¿no? Claro, o hasta, claro. como se hacen las presentaciones, que se los firme el autor. Claro, sí es una parte importante. Sí me lo piden frecuentemente. Qué bueno que dijiste eso. Si a la hora de comprar el libro por Mercado Libre alguien desea que su libro sea autografiado, lo puedo hacer. Ah, miren, está padrísimo. Ajá. Porque el manejo de los libros yo lo controlo. Mercado Libre hace la venta, Mercado hace el envío, la entrega, todo. Pero en el inicio del proceso yo puedo firmar el libro que se va a la persona X. Si la persona se comunica antes conmigo y me lo dice, oye, me lo manda, con mucho gusto lo autografío, claro que sí. Pero sí, creo que es muy importante esa parte que dices de las presentaciones son una oportunidad de poder conversar con el autor y siempre hay preguntas que alguien puede tener que son distintas. Sí, claro.
Y más si pensamos en que, por supuesto, yo ahí pedí a cada entrevistado, la mayor parte del libro está basada en información que saqué de entrevistas. También hay investigación documental que hice, porque de hecho parto desde De la historia. la conquista prácticamente, Ajá. para ubicar contextualmente e históricamente Sí. Nuestra arquidiócesis. Pero finalmente, pues de las historias que se cuentan ahí de distintos personajes, pues muchas yo las viví también. Entonces sí puedo, por supuesto, compartir vivencias, puedo compartir puntos de vista, por supuesto. Puedo compartir convicciones, alguna recomendación. Fíjate que está dando una cosa curiosa, no estaba en mis planes. Ajá. El rector del seminario de Tlalnepantla, ya tuve una conversación con él, ya le entregué el libro, él fue uno de mis entrevistados, lógicamente. Sí, claro. Obviamente. Sí. Entonces, ahora que platiqué con él, hace como una semana, me propuso que asista yo a un evento vocacional que ellos tienen planeado en los meses próximos. Qué bueno. Yo justamente te iba a decir eso, debería de presentarse en el seminario. Sí. Ajá, sí. Entonces, por mí es maravilloso porque esto me invita a ver ahora el libro desde un ángulo distinto. Sí. Ajá. Que es bueno, a ver, de todo eso que está ahí escrito, ¿qué puedo extraer que yo pueda considerar que para los jóvenes que asistan, sean seminaristas o no, puede serles de apoyo? Y me acaban de hacer una petición similar allá en donde vivo, en Morelos también. Ah, no, pues está maravilloso esto. Entonces, bueno, si puedo ayudar a jóvenes también a darles alguna idea de cómo manejar esas reflexiones que son complicadas. Son complicadas. Déjame ponerlo así en estas palabras porque lo pienso usar más adelante. Ah, ok. Si fuera posible preguntarle a Dios por WhatsApp si me está llamando, pues le mandaremos la pregunta encantados. Claro. Pero No se puede. no es posible, entonces es un poco complicado a veces llegar a respuestas suficientemente claras, ¿no? Y aparte, yo creo que va creando y fomentando una identidad. El saber de dónde vengo, porque, mira, tu primer libro es de dónde tú vienes. Y es a donde van a ir tus hijos. Y eso es algo que tú no querías que se perdiera. Y entonces, en el caso de la arquidiócesis y del seminario, es esa parte de decir, ¿de dónde vienen todos estos seminaristas? Todos los que han pasado, muchísimos. La verdad es que yo no te puedo, no sé, a lo mejor tú sabes el número. ¿Cuántos han pasado? No. A través del seminario. No. Pero al final, ellos son parte de esto. Y es parte de ellos, de su identidad, de su ser, en un momento de su vida que estuvieron ahí. Y esto es lo que representa. Así es. Sí. De hecho, fíjate que ahorita que mencionas eso, es curioso, pero es natural. Cuando yo entrevisto a uno de los sacerdotes o no, de los que estuvieron en las primeras generaciones, las vivencias que tuvieron fueron con ciertas características. Pero como en el libro trato de abarcar las diferentes décadas hasta el presente, pues también cuando entrevisto a uno de los exalumnos del seminario más recientes, las vivencias que tuvieron son totalmente distintas. Sí. Las dudas, las inquietudes son similares. El contexto en el que suceden es muy distinto, muy distinto. Sí, y eso lo pueden encontrar aquí. No sé, me imaginaba, bueno, yo pensaba en esta parte de cómo los primeros meses del seminario, ¿no? Cuando se crea, Sí. como en Cuautitlán, cuando a veces el seminario interdiocesano, cómo se da esta unión, esta separación, todos estos procesos que cada uno vivió, Sí. cada generación ha vivido. Y sin duda los que están ahora en el seminario viven otra etapa. Totalmente. Entonces, pero en algún momento ya no van a... Siempre, yo he escuchado a los sacerdotes que dicen, es que es mi casa. Mi casa el seminario. Ellos siempre dicen, es que voy a mi casa. Ajá. Porque es su casa. Claro. Es llegar y, no sé, como cuando uno va a casa de sus papás o y ves el cuadro o la que era tu recámara y ves ahí, a lo mejor ya no está como cuando yo estaba ahí, pero es mi casa. Ellos lo ven así. Entonces, esto es parte de su casa. Así es. Como a mí me tocó estar en Progreso Industrial, los que estuvimos en ese tiempo hemos buscado oportunidades de regresar y lo hacemos con mucho gusto y con mucha añoranza. Es un lugar muy especial
para nosotros, Ya, por supuesto. Exacto, ese es ese punto. Y yo espero y deseo, es que me emocioné cuando dices, que los chicos, que los seminaristas, pues puedan leerlo, ¿no? Y también ver esta parte, qué bueno que hay este acercamiento con el seminario para poderle transmitir eso a los jóvenes que están ahí. Claro, claro. Así es. Yo feliz. Ahora sí que no está en mis planes, pero cuando me lo propone el rector, digo, pues No hay que encantado. decir que no. Por supuesto. Claro. Pues vamos a tener que ir cerrando la entrevista. La verdad es que, fíjate, estaba revisando el tiempo, es 1 hora y media. O sea, a mí se me hizo así como que, Wow. sí, mira, tu esposa dice, ¿ya? Pero es 1 hora y media que llevamos platicando Sí. de ir y venir de todo este punto, este proceso, lo cual se me ha hecho maravilloso. O sea, es fascinante el poderlo platicar, el poder conocerte, porque déjenme decirles que no lo conocía, nos de vista. Entonces, por eso te decía, Dios acomoda los tiempos a las personas en el momento justo. Así es. Eso Así es un placer platicar contigo. Y quiero cerrar la entrevista como, vamos a variar un poquito, porque siempre hacemos como que 5 preguntas así de, ¿qué pensarías? Lo primero que me gustaría y es un poquito también para conocerte a ti, ¿no? Porque Ajá. es lo que te digo, a veces pues hablamos de todo menos de la persona. Donde vamos, es algo muy sencillo, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, bueno, primero la fruta, Ajá. mamey. Ay, a mí me encanta. Sí, es una cosa deliciosa. Y a comida en general, bueno, pues es que hay distintas, no sé, chiles rellenos, albóndigas, todo tipo de pescado, en fin. Y bueno, pues en ese sentido, pues he sido tremendamente afortunado porque mi mamá sabía guisar muy rico. Ajá. Y mi esposa sabe guisar también muy rico. Uy, Sí, creo que es afortunado. le gusta cocinar. Entonces, bueno. Sí. La siguiente pregunta, ¿cuál es tu música favorita? Música favorita, pues sobre todo la música de los 70s. Ah, sí, claro. Evidentemente. Sí. Sí. Balada en español. Disfruto mucho también música en inglés sobre todo. Sí, la disfruto mucho, aunque es como solo una selección de canciones como muy en particular, ¿no? Pero de manera general es eso. Y disfruto mucho la música instrumental y cosas así. Mucho. ¿Tienes algún lugar favorito para descansar? Lugar favorito para descansar. Pues ahora que estamos allá en Morelos, el lugar que uso más para descansar y trabajar al mismo tiempo es la sala. Okay. Tenemos una sala al aire libre. Ah, qué rico. Con el Sí, clima ya así. Sí, es por eso. Sí. Entonces tengo mi escritorio en el que trabajo, yo me burlo, digo que es mi oficina, es en un rincón, está el escritorio, es mi oficina, pero en realidad en donde paso más tiempo, donde estoy más a gusto también, leyendo, escribiendo, platicando, lo que sea, es la sala, pues, ese espacio al aire libre, porque pues está toda la vista ahí enfrente, es muy bonito. Sí, no me lo imaginé, sí, va a ser muy rico. Sí. Es una casa muy sencilla, muebles muy sencillos, todo muy sencillo, pero muy a gusto porque mi esposa y yo fuimos decidiendo cada cosa que la casa tiene. Ajá. O sea, no nos tocó así como, así es y te aguantas, sino que Ya no hay cambio. lo fuimos decidiendo. Entonces, tanto la manera en que está hecha como el mobiliario, como todo lo que tiene. Está llena de recuerdos, es casi un museo. Qué lindo. No, es que está hermoso, sí. Muy bien. Y qué bueno que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así también. ¿Cuál es tu cita bíblica favorita? Mi cita bíblica favorita, wow. Es un poquito complicado porque hay varias. Una de ellas, por supuesto, sí es esta. Esa cita ha dado vueltas en mi cabeza muchísimas veces. Muchísimas. Hay otra, soy malo para recordar exactamente. No te preocupes, pero otra que me gusta mucho es en Mateo, creo que es capítulo 15, algo así, en el que Jesús nos dice cómo tratar una situación de problema que tengamos con un hermano. Cómo corregirlo.
Me gusta porque es un trato muy cuidadoso de la otra persona. O sea, Jesús nos invita a tratar con cuidado a aquel con el que tenemos un problema. Sí. Y nos dice cómo, además. Esa es la parte que más me sorprendió cuando la leí por primera vez. Y cada que regreso y la releo, digo, es que nos dio la receta completa. Ajá. Ujú. Sí. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Y tienes un santo de tu devoción? Un santo de mi devoción. Pues, por supuesto, mi arcángel. Ajá. San Rafael. San por Rafael, supuesto. sí. Sí, él. Tengo un enorme, pues, respeto por San José, Ujú. porque trato de entenderlo en su situación humana. Y creo que fue una enorme cantidad de retos los que fue capaz de vencer o de resolver o de sacar de la mejor forma adelante. O sea, creo que realmente fue un personaje muy discreto, pero enormemente valioso. Ujú. Así es. Y no sé, algo que también muy especial por San Martín de Porres. Me hace clic Monseñor Rafael Guise y Valencia. Ah, sí, sí. Me imagino, sí. En fin, por lo que narré hace ratito de cómo fue mi vida en general, no soy mucho de conocer vidas de santos a detalle, pero sí me fijo en Detallitos. particularidades, ¿no? Entonces ellos son así como de los que más. Bueno, y por supuesto también uno que no puede faltar allí en esa lista es San Juan Pablo II. Claro. Ah, sí. Es que el pontificado del Papa Juan Pablo II coincidió con la mayor parte de nuestros años de juventud y entonces nos tocó, digamos, como convertirnos en personas adultas y madurar bajo el pontificado de él, viéndolo trabajar. Entonces, para eso, para empezar, por esa razón. Hay una segunda razón. Yo tengo una enorme admiración por Juan Pablo II, porque cuando yo llegué todavía a la vida de universitario, el mundo estaba dividido en dos, el mundo capitalista y el mundo socialista. Ajá. Estaba la cortina de hierro, estaba etcétera, etcétera. Ese es el mundo en el que él creció. Y yo por pura, como dijera, curiosidad personal, intelectual, yo analizaba lo que pasaba en el mundo, sobre todo en esa zona de la separación de los dos sistemas económicos y políticos. Y digo por curiosidad porque no tenía que ver con mi carrera. O sea, de psicología, no, pero siempre he sido muy curioso en algunas cosas. O sea, me encanta leer de todo. Sí. Entonces, estaba yo muy atento a eso. Y me acuerdo muy bien que yo leía en los periódicos, era el medio entonces, no había internet. Entonces yo leía en los periódicos lo que pasaba en Alemania Oriental, Alemania Occidental, Praga, etcétera, etcétera. La URSS, el Vaticano, en fin. Yo leía lo que estaba pasando ahí y yo empecé a percibir que el Papa estaba trabajando algo de una manera muy discreta, antes de que se dieran los cambios que llegaban a la caída del muro. Yo lo percibí antes. Yo estaba convencido de que él estaba trabajando, así como por debajito de la mesa. Y creía además casi adivinar lo que estaba haciendo. Porque mi papá nos platicaba mucho, mi mamá también, pero sobre todo nos platicaba mucho del desarrollo de la ACJM en México, de la labor de sacerdotes en los pueblos, que atendían no solamente a los asuntos de evangelización, sino también atendían a los asuntos de necesidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces fui entendiendo de qué manera la iglesia formaba o influía en líderes locales para que trabajaran en favor de las necesidades de los trabajadores.
Y todo eso yo lo tenía más o menos claro porque fueron varias ocasiones en que escuché esas conversaciones de mi papá. Y luego, cuando escucho que se forma el sindicato Solidaridad, Sí. dije, Ahí ahí está. Ajá. Yo sabía que algo estaba pasando. Ese sindicato no salió de la nada. Ese sindicato es un producto del trabajo muy discreto de la iglesia en formar líderes y ayudarles a ver que su mundo puede ser mejor. Así es. Entonces, pues también por un tiempo fui fan del sindicato Solidaridad, porque de verdad, pues en ese contexto tan difícil de esos años, salir como salió, mis respetos. Sí, así es. Pero esa para mí fue obra de Juan Pablo II. Sí, algo muy característico de su persona. Sí. Y hay varios grupos del seminario. Híjole, ahorita, bien, uno me acuerdo, pero creo que hay 2 generaciones que son devotos de un seminario. Por ahí te toca conocerlos. Sí. ¿Alguna red social donde te puedan escribir o comentar, o si les quedó alguna duda, si la quieres mencionar? O cómo localizarte. Creo que la manera más sencilla, hay 2 maneras más o menos sencillas. Una es, tengo cuenta de Facebook y en Facebook aparezco con mi nombre y apellidos. Entonces es como que es difícil que lleguen a otro Rafael Villa Sandoval. Aparece, sale su foto. Entonces pueden pasarme alguna publicación por ahí en Facebook, pueden escribirme por Messenger, que está asociado a la misma también. Pueden también escribirme en correo electrónico. Mi correo está también pues ahí en el libro, pero lo digo en este momento por si sirve, es rvilla@itesm.mx. Que lo están escribiendo en los comentarios. Y entonces, bueno, repito, itesm.mx. Es mi correo todavía del TEC de Monterrey cuando yo era profesor ahí. Lo que te iba a decir, y como de ahí me jubilé, me lo dejaron. Qué bueno, porque otros te terminas el correo. Ajá, no. Me dijeron, lo puedes usar toda la vida. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, para que le puedan escribir ahí, incluso compartir alguna historia, ¿no? Sí, claro. Que así como fue que se escribió el segundo, quien dice que con lo que tú le compartas haga un 4º libro. Entonces, pues nunca lo sabemos. ¿Qué proyectos vienen para ti? Ahorita, bueno, supongo seguir la promoción de este libro. ¿Hay algún otro plan que tengas? ¿Otro libro que ya lo tengas? Sí. Uno es que no he decidido todavía, pero probablemente sí escriba otro libro. Probablemente. Tengo 2 temas distintos para trabajar como posibilidades. Cuando decidí este libro, tuve que elegir entre otro tema y no sabía por cuál irme, decidí por este. Entonces el otro se quedó pendiente. Sí. No sé realmente si lo voy a hacer o no. Cabe la posibilidad, creo que es bastante probable. Si lo hiciera, va a ser un reto distinto. Cada libro representa un reto distinto. Solo que no me gusta quemar una idea que no he desarrollado todavía. No. Dejémoslo ahí. No quiero ahorita decir de qué es el otro libro. Estoy convencido de que si lo hago, va a tener un lado muy interesante para mucha gente e inesperado hasta cierto punto. Sobre todo interesante. Yo lo quisiera ver de esa manera. Lo dejo en interesante. Okay. Pues estaremos atentos al siguiente libro cuando salga. Te aseguro que sí. Yo luego les comparto en mis redes sociales algún libro, es algo que me gusta mucho. A veces quisiera tener más tiempo para leer más libros, pero bueno, en el tiempo que me va quedando voy acomodando. Hoy yo les puedo recomendar este libro, porque siempre les pongo ahí este libro y para mí lo que me dejó es esto. Pero estaría padrísimo que tú lo leyeras y que nos compartieras tanto ahí se me te iba a decir, Sergio, a Rafael como a mí en nuestras redes sociales, ¿qué te dejó a ti el libro? Compártele al autor qué te dejó el libro. Date la oportunidad de leerlo, porque cada quien nos puede dar una experiencia distinta. ¿Qué me dejó? Pues me dejó la sensación, más clara todavía, de que ahí estoy yo.
en esa búsqueda de caminos, en esa búsqueda de respuestas, en ese llamado, sí me dejó la sensación de que ahí estoy yo. Es decir, yo empecé a notar eso cuando estaba entrevistando a alguien, porque pues me iba contando algo y decía, eso también me pasó a mí, eso también lo viví yo, eso también lo sentí yo. Es una parte muy importante. Sí. Es que no solamente cosas que uno piensa, también son cosas que uno siente. Entonces, sí me iba sintiendo ahí identificado en todo eso. Y bueno, pues creo que también el libro me ha dado pie a buscar, a dar ese mismo tipo de respuesta, mejor dicho. Muy bien. Ajá. Muchas gracias, Rafael, por compartirnos, por tu tiempo, la disposición al 1000 para poder lograr el desarrollo de esta entrevista. Y no sé si todavía alcanzaron a entrar algunos comentarios más antes de ir. Viene corriendo ellos. Mientras, fíjate que ahorita dijiste algo que me recordó una frase que dijo la editora. La editorial se dedica a trabajar con escritores más o menos nuevos, gente que no famosa como yo, y quien encabeza la editorial es escritora. Y hace poco dijo una frase que me hizo mucho sentido, porque se repite con lo que estás diciendo ahorita también. Como ella trabaja con muchos escritores, entonces ella tiene oportunidad de conocer a las personas y de ver sus obras. Sí. Y ella dice, para mí hay una cosa clara, somos lo que escribimos. Así es. Excelente manera de decirlo. Así es, Sí. somos lo que escribimos. Sí, muy sencillo pero real. Así es, estoy de acuerdo con ella. No sé si le va a interesar mi opinión, pero sin embargo, es muy cierto lo que dices. Sí. Así es. Y Jus, adelante. Bueno, no dije el nombre, me refiero a Susana Arroyo. Susana Arroyo. Furfi es la persona que encabeza la editorial, que nos ha ayudado en las revisiones a muchos autores, y es pues quien acuñó la frase. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartirla. Muy buena. Dice Maru, felicidades Rafael. Erika les manda aplausos y una pregunta que es, ¿cuál es su escritor favorito? Es difícil. Pues lo que pasa es que, sabes que sí tengo escritores favoritos, pero son sobre todo psicólogos. O sea, no... yo entiendo que la pregunta se refiere así como un literato, ¿no? Ajá, sí. Y no, en eso la verdad es que no tengo mucho. Es una cosa curiosa. Los libros tienen formato medio novelado. Sí. El tercero es el que menos tiene, fíjate. Ajá. Los otros tienen formato mucho más claro de novela. Ok. Los otros te sientas y dices, estoy leyendo una novela. Nada más que hay que estar consciente, pero estas historias son ciertas. Pero no soy mucho de leer novela en general. No, ocasionalmente sí. Y sí, por supuesto, he reconocido por ahí 2 o 3 trabajos que son sorprendentemente buenos, por supuesto, sí. No sé, de Octavio Paz, por ejemplo. Claro. Sí, hay trabajos muy, muy interesantes, muy, muy valiosos, pero no soy mucho de eso. Entonces, mis autores, sobre todo, pues, son psicólogos. Bueno, ¿y cuál es tu autor psicólogo favorito? Hay uno por ahí que anda en nuestro país, para arriba y para abajo. Emilio Rives tiene trabajos muy interesantes que me sirvió mucho en la carrera, mucho. Skinner también fue de los que más impactaron en mi formación. Varios veracruzanos, es un equipo de veracruzanos que destacaron sobre todo. Bueno, pues ya contestamos la pregunta. Sí. Esperemos que les sirva. No, pero muchísimas gracias de verdad, Rafael, por compartirnos este tiempo. Yo empecé muy formal, pero ya después entre la plática, Sí. ya le quitamos el título que bien ganado lo tienen, los años de estudio lo valen. Gracias por compartir, de verdad. Y pues que esto que Dios ha creado en ti dé el fruto necesario para su reino. Que sea eso. Tú decías, quiero hacer el bien, quiero ayudar a las personas. Entonces, Dios va poniendo el camino. Y el don que Dios te ha dado, porque es algo nato, se ve claramente.
Muchas gracias por el tiempo y el espacio, por estar con nosotros aquí en esta entrevista. Bien, lo decían hace mucho que no teníamos un espacio de entrevistas porque platicando decíamos, estamos en un proyecto que queremos hacer crecer. Sin embargo, gracias por permitirme entrevistarte, por poder platicar contigo. Gracias. No, créeme, Liz, yo encantado y muy agradecido también contigo y pues con la arquidiócesis por abrir las puertas también a esa obra y a mi persona. Me he sentido también muy a gusto en ese poco tiempo que hemos interactuado. Como dices, no nos conocíamos, pero se me hizo como muy fácil pues coordinarnos, ponernos de acuerdo, entendernos. Estoy muy agradecido por esto y por la oportunidad también de facilitar probablemente el acceso a otras personas más que andan buscando respuestas. Así es. Y yo creo que siempre hay quienes andan buscando respuestas y no siempre hay quien ayude a encontrarlas. Lo puedo decir por mi propia experiencia, por supuesto. Por ejemplo, me acuerdo en una conversación con Monseñor Efraín, platicando acerca de esas diferencias entre quienes sí se quedaron en seminario y quienes no se quedaron. Él me decía, yo estoy seguro que varios de los que no se quedaron, si hubieran tenido más a la mano, más cerca a un consejero espiritual, seguramente se habrían seguido. Pero ahí es la importancia entonces de contar con alguien que esté cerca de ti, ¿no? Que te ayuda a manejar eso que es complicado porque no tienes de dónde agarrarte claramente, ¿no? No. O sea, no como algo material. Sí. Sí, y la espiritualidad es pues más compleja, ¿no? Entonces ahorita yo veo que también gracias a todo esto se está abriendo la posibilidad de ayudar a otros jóvenes que andan por ahí buscando respuestas. Pero la satisfacción de ayudar a otros se está dando de una manera muy sencilla, muy cotidiana. Y yo en ese sentido me siento feliz. Te digo un ejemplo así sencillito. Yo lo primero que empecé a hacer, ahora en donde estoy viviendo, pues es ofrecer apoyo psicológico a personas que han tenido pérdidas por todo lo que hemos vivido de la pandemia y cosas así. Y pues me siento feliz cada que una persona llega pues afectada por todo eso y se va un poco más tranquila. Y porque eso me deja idea de que con un poquito estoy contribuyendo a que esté mejor la persona. Y eso es valioso. Así es. No lo dejes de hacer. Claro. Porque ayudas. Y digo, sin duda necesitamos más personas así en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti y pues gracias a todos los que nos acompañaron a esta entrevista, por estar conectados y por sus comentarios. Les digo, bueno, ya nos comentaba ahorita Rafael que aquí en las oficinas de la Curia, en la parte de la librería, ya hay libros en existencia, en Mercado Libre. ¿También están los otros 2 libros anteriores en Mercado Libre? Sí, los 3 libros están en Mercado Libre, de hecho, los 3. Sí, por si a alguno le dio curiosidad pues leer un poquito también los anteriores, sin duda lo pueden hacer. También lo pueden encontrar en Mercado Libre y hay que darnos la oportunidad. Me gustó mucho lo que él decía, un libro que le gusta incluso a aquellos que no les gusta tanto leer. Entonces, pues ahora si tú eres de ese equipo, esta oportunidad que te des el tiempo para poder leer un poquito, decían por ahí una hoja diario y un día lo vas a terminar. Entonces, poco a poquito. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes también, de verdad, encantado de poder pues estar en contacto con personas, aunque sea un poco a la distancia, y lo que gusten comentar, preguntar, pedir, pues a través de mis redes sociales, con mucho gusto, lo hacemos. Muchas gracias a los que conectaron, agradecemos a Yus que detrás de cámaras nos está apoyando a que esta transmisión sea posible y pues gracias a Dios porque nos permite el regalo de la vida y poder estar el día de hoy aquí compartiendo. Tengan una bendecida tarde a todos. Muchas gracias.